Pues bienvenidos. Continuamos con nuestros encuentros virtuales, pero bíblicos. Y en esta ocasión vamos a tener una segunda parte relativa al rey David. La serie es Reflejos en la historia, porque pretendemos ver algunos de los casos que en personas del Antiguo y del Nuevo Testamento pues podemos aprender tanto de lo positivo para poner en obra, para imitarle, como también en lo negativo para guardarnos, para evitar caer en los mismos pecados. Hemos estado viendo de David en el estudio anterior y vimos que detrás de la vida y de la labor de David, detrás del servicio al pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios de David, había algo que, algunos aspectos que creo que debemos volver a subrayar porque son importantes. David llenaba su corazón de la palabra de Dios. No se dejaba seducir por el poder ni las riquezas, sino que él tenía su prioridad marcada bien claramente en escuchar a Dios, en conocer el pensamiento y la voluntad de Dios para ponerlo por obra. Y es importante que, como dice el Salmo 119, en el versículo 11, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es importante que entendamos todos los cristianos que podemos tener la mejor voluntad y el más firme deseo de agradar a Dios. Pero ni el propósito ni la voluntad es suficiente si no tenemos un buen conocimiento de Dios y de su voluntad. Y David tenía un corazón abierto a lo que Dios le decía. No solamente el corazón, aunque por ahí empieza, sino también la mente, los pensamientos. Romanos capítulo 12 dice, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el orden es importante. Queremos que Dios nos transforme, pero para que seamos transformados es indispensable que se produzca una renovación en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Una renovación quiere decir un cambio, desechar lo que no vale, lo que pertenece a la corriente de este mundo, lo que nace y procede de nuestros propios instintos o de los hábitos adquiridos o de los principios recibidos, pero que no proceden de Dios. Hay que renovar la mente, el pensamiento. Pero para que algo entre, algo tiene que salir. Y es un proceso por el cual vamos sacando lo viejo para que lo nuevo tenga lugar. Y esta es la forma de que Dios produzca en nosotros una transformación. Pensamos conforme a lo que amamos con el corazón y actuamos la mayoría de las veces tomando decisiones no por una reflexión, sino en base a los pensamientos que rigen nuestra mente. Tal cual es nuestro pensamiento, tal cual es nuestro corazón, es nuestra mente, y tal cual es nuestra mente, viene a ser también nuestra vida. Y vimos que David estaba decidido a sujetar su voluntad a la voluntad de Dios, porque tiene que ver con el corazón, con la mente y con la voluntad.
hay que tomar decisiones. Hay que estar dispuesto a renunciar a lo propio para que lo de Dios, lo que es la voluntad del Señor, se establezca en nuestra vida. Pero una primera decisión que hay que tomar es esa. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Corazón, mente y voluntad. Y ahora entonces es cuando la vida se puede vivir conforme lo más cerca posible, lo más de acuerdo posible con la voluntad de Dios. Y cuando digo lo más cerca posible, lo más de acuerdo posible, es porque aunque el pecado no se enseñoree de nosotros, lo cierto es que pecamos, que erramos, porque eso es pecar. Pecar significa no dar en el blanco, no acercarse a la diana, es no dar en el blanco, en el centro. Y no hay nadie, solamente ha habido uno, que es el Señor Jesucristo, quien siempre en todo hizo la voluntad del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Lo que me ha dicho el Padre es lo que yo digo. Es más, él anunció diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, él no hablará de su propia cuenta, sino lo que ha oído, eso os enseñará. Por lo tanto, estamos viendo algunos aspectos que nos pueden servir y nos deben servir como buenos ejemplos en el rey David para imitar, examinarlo todo, retener lo bueno. Y debemos imitar lo bueno, esas virtudes que adornan el carácter y la vida y glorifican a Dios. Quiero, en una primera parte, proponeros y centrarnos en un aspecto que engloba los 70 años de la vida de David. Siempre procuró formar equipo. Siempre procuró rodearse y trabajar y colaborar con otros. Tristemente, vivimos en una sociedad muy individualista y creo que nos afecta y nos está afectando a nosotros también como pueblo de Dios, como Iglesia de Cristo, como familia espiritual. No podemos ser llaneros solitarios. Una vez escuché a alguien decir, bueno, y no era una crítica desde fuera, era una consideración desde dentro del pueblo de Dios, que somos una especie de ejército de Pancho Villa, que cada uno va en su proyecto, en su vida, pegando los tiros a su estilo y forma. Y hermanos, hay demasiados llaneros solitarios, demasiado individualistas. Es más, hay muchos cristianos aislados. Algunas veces por las circunstancias, otras metemos por autoaislamiento. Encerrados en sí mismos, en su pequeño mundo, creen que con su relación con el Señor, con su vida de devoción, devocional, leyendo la Biblia y su oración, ya están alimentando suficientemente la vida cristiana, pero no es así. Debemos buscar la comunión. ¿Por qué hay llaneros solitarios y algunos aislados?
a veces por cuestión de carácter, a veces por consecuencia de experiencias vividas. A veces también es la reacción. Dicen que el gato escaldado del agua fría huye, ¿no? Huye. Y a veces hemos vivido o hemos tenido malas experiencias, pero eso no significa que esté justificado el alejamiento de la relación y la comunión con otros. Yo no puedo ni creo que deba ni tengo respuesta a por qué esto es así. Creo que cada uno es un caso particular, somos un caso particular y bien haremos cada uno de nosotros en analizarnos a nosotros mismos. Mirad, hermano, no tenemos derecho a juzgar a los otros, pero tenemos la necesidad y yo diría la obligación de examinarnos a nosotros mismos. Pero que sepamos que el aislamiento no es conforme al plan de Dios. En Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo vuelve del desierto después de haber sido tentado por Satanás, comienza su ministerio público y va y ve a Pedro y lo llama, y a su hermano y lo llama. Y lo primero que hace es llamar a algunos para que lo sigan. Marco dice que después de haber estado orando toda la noche, se reunió con sus discípulos y llamó a 12 para que estuvieran con él y enseñarle todas las cosas. De manera que el Señor Jesucristo ya nos presenta un ejemplo claro y contundente de que es bueno que nos reunamos, que estemos en comunión, que procuremos vencer cualquier tipo de aislamiento, que luchemos contra esas reacciones que a veces nos llevan a decir, bueno, pues, o a pensar, yo, el Señor y yo, y ya está. No es bueno, no es conveniente. La comunión cristiana y también la colaboración en la obra de Dios requiere el trabajo en equipo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es sencillo. Es más, a veces duele. A veces somos dañados, heridos. Como piedras vivas, chocamos y saltan chispas. Pero hermano, eso forma parte de nuestra realidad. Es así. Y mejor es sufrir si es necesario por mantener la comunión que estar aislado o en soledad. Y digo que no es fácil. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesucristo le dijo a aquellos 12, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? Porque habían intentado librar a un joven de una posesión demoníaca y no habían podido. ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Hermano, aprendámonos a soportarnos también. Aprendamos a soportarnos, porque en esa actitud, si las piedras rozan unas con otras, pues también no solamente saltan chispas, sino que las aristas, los picos, se van limando y vamos siendo perfeccionados. Antes de entrar en el caso de David en algunos aspectos, creo que lo hemos visto en alguna ocasión antes, pero me gustaría subrayarlo. ¿Sabéis que la Trinidad trabaja en equipo? Que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo tiene su labor, su ministerio
su área en particular, cada una de las personas de la Trinidad, pero el trabajo, porque uso este término, el Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es en equipo. Primera de Corintios 12, normalmente decimos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 invierte el orden. Dios el Espíritu Santo da dones como Él quiere. El Señor Jesucristo como cabeza de la Iglesia da ministerios conforme a los dones que el Espíritu ha dado. Ministerio para ejercerlo en la Iglesia. Y Dios, el Padre, da la fuerza, el poder, la dinamita, la dinamis, para ejercer, para hacer esos ministerios en el ejercicio de los dones. Pero el diablo, que es muy astuto, y que el diablo sabe más por viejo que por diablo, sabe que nos debilita como cristianos, debilita la eficiencia de nuestro ministerio, estorba el desarrollo de la labor, dispersándonos, aislándonos. Por eso, una de las principales tareas del diablo en la iglesia es crear división, conflicto, luchas, desavenencias, enemistades, celos, contiendas. Todo eso proviene de la carne y el diablo lo usa. Entonces, como cuando haces un fuego en el campo para hacer una barbacoa, si quieres que después se apague, dispersa las brasas y se van apagando. Pero si quieres que el fuego se avive, hay que juntarlas para que una con otras prendan. Pues esto pasa. Pero volvamos a David. David tenía amigos. Jesús dice, ya no llamaré más siervos, llamaré amigos. Un amigo al que amó como a sí mismo. Jonatán, el hijo de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, 19 y 20, se habla de la amistad de David con Jonatán. Tuvo otros amigos. Y es importante subrayar que la amistad forma parte también, o es un nivel superior, es un grado más alto de la comunión cristiana. Te hago una sugerencia. Considera cuántos amigos tienes. No estoy hablando de hermanos en la iglesia, ¿eh? No estoy hablando de conocidos. No, no. A los que se le puede aplicar con justicia la categoría de amigo. Porque esto hay que cultivarlo, ¿eh? Y mirad, hermano, no estoy hablando de círculos, que a veces creo que caemos en el error de hacer círculos de relaciones y los círculos que son cerrados no dejan ni salir ni entrar. Y no estoy hablando de vínculos de intereses, no estoy hablando de coincidencia en caracteres o edades. Es bueno tener amigos mayores y más jóvenes con los que poder desarrollar una confianza cuando se presente la ocasión o la necesidad. David tenía consejeros. Sadoc, Natán, Usai,
Aitofel, Gad, algunos de estos eran consejeros y amigos, aunque algunos saliesen ramas, como pasó después también con Judas Iscariote. David tenía gente de confianza. Por ejemplo, Joab, el general del ejército, en quien delegaba, a quien daba una instrucción y después le daba la libertad para que la cumpliese a criterio suyo, porque delegaba la confianza. Y mirad, todo esto David no lo encontramos en David solamente cuando él era rey. Si miramos en el primer libro de Samuel, capítulo 22, cuando David huye de Saúl, porque Saúl, por celo, intenta matarlo, primer libro de Samuel, capítulo 22, yéndose luego David de allí, versículo 1, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Mirad la compañía de David. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Así que los endeudados, los afligidos, los que estaban en amargura de espíritu. Es decir, la amistad no es solamente para pasar un buen rato, ¿eh? La amistad tiene que ver también con darnos apoyo, comprensión, compañía, consuelo, ánimo, fortaleza en los momentos donde es necesario. Y qué triste que por engaño del diablo nos perdamos bendiciones por no cultivar amistad. Que la amistad requiere generosidad también. Generosidad quiero decir en tiempo, en prioridades, porque la amistad no se puede comprar con regalos ni con detalles. Lo mismo que sucede aquí cuando huye de Saúl, le vuelve a suceder a David cuando huye de Absalón. Con él se fueron los pobrecitos. Oye, abrámosle espacio a los afligidos en nuestra vida. Hagamos lugar para los amargados de espíritu. Ofrezcamos un hombro sobre el que llorar, un oído que escuche, un corazón que acompañe. Y esto David lo entendía y lo sabía. Así que tenía amigos, consejeros, gente de confianza y se rodeaba de los afligidos. Tuvo misericordia. ¿Os acordáis de Isboset o Mefiboset, el hijo de Saúl? Perdón, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. David es coronado rey y pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Sí, ha quedado un hijo, un hijo de Jonatán, que por cierto, siendo chico se cayó de los brazos del que le tenía y se quebró los dos pies. Y es un tullido. Y David lo mandó llamar y lo sentó en su mesa y allí estuvo siempre. Porque un corazón misericordioso tiene que mostrar
misericordia. ¿Os acordáis que en el estudio anterior preguntaba los limpios de corazón? ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos verán a Dios. Pero ahí en la bienaventuranza está también bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Notad que no dice bienaventurados los que hacen misericordia, sino que va a la sustancia, al sustantivo. Bienaventurados los misericordiosos. Porque no es una acción fruto de nada más que de un corazón conforme al corazón de Dios. El que tiene amigos ha de mostrarse amigo, dice el libro de Proverbios. Y hermanos, somos miembros del mismo cuerpo, piedras vivas del mismo edificio espiritual. Somos hijos de Dios, por lo tanto, miembros de la misma familia. Y es importante que sepamos cultivar también la amistad. Pero la amistad requiere sabiduría, ¿eh? Hay que ser sabio. Porque la amistad tiene que reportar bendiciones espirituales en la doble dirección. No es tener una amistad con alguien que espiritualmente te perjudica, te arrastra en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Todo esto conformaba, podemos hacer el común, decir que es un pequeño resumen de lo que fue David. Pero tengo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, una cuestión que os quiero plantear. Versículo 40. David va a luchar contra Goliat. Allí está el ejército de los filisteos, allí está el ejército de Israel. Y el versículo 40 dice que tomó su cayado en su mano y recogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Las famosas 5 piedras de David. Que seguramente habréis escuchado más de una vez. Una piedra era la fe, la otra la confianza, la otra y a cada piedra darle un significado y todo lo demás. Yo no digo que esto que os voy a sugerir no tengo una relación directa bíblica de que diga que está correcto, que esta relación, pero os sugiero o os propongo una posibilidad. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Versículo 18. Repito que, mirad, hermano, esto no es una interpretación, esto es una sugerencia. No estoy diciendo que sea así, pero que es posible. Otra segunda guerra hubo después de en God contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y habla de que el ejército de David mató a 4. Estos 4, versículo 22, eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por manos de sus siervos. Parece que entre los filisteos no solamente era Goliat un gigante, sino que estaban 4 más.
posiblemente hermanos suyos. Y David, aunque veía a Goliat, veía también a los otros 4 allí detrás. Y posiblemente cogió 5 piedras, una para cada uno. Y quizás cuando mató a Goliat, David esperó, bueno, a ver si viene alguno más, y aquí tengo las piedras para cada uno de ellos. Era un hombre comprometido, era un hombre valiente. Insisto, es una posibilidad, una sugerencia. Ahora, os digo que David trabajó en equipo. Estamos en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, pues vamos al capítulo 23. Y desde el versículo 8 habla de los valientes de David. Me encantan estas lecturas, tanto en primero de Crónicas, capítulo 11, como aquí en el segundo de Samuel, capítulo 23. Hay una relación de los valientes de David. Algunos nombres que no aparecen en el resto del relato, pero que formaron parte de aquellos que lucharon junto a David. No era un guerrero solitario. Y mira el versículo 16. Bueno, aquellos que David dice, ¿quién me diera a mí de beber del agua de allí, del pozo de Belén? Y fueron 3 y la sacaron. David había expresado un sentimiento. Y aquellos dijeron, vamos a traerle a David lo que su corazón desea. Pero David no lo bebió. Quería pensar también en otro. Estoy buscándolo. El versículo 10. Segundo de Samuel 23:10. Habla de Eleazar. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. David sabía escoger a la gente. Es decir, se le queda la mano por el esfuerzo agarrotar en la lucha y en la batalla de tal manera que la espada se le queda incrustada y no es capaz de abrir la mano para soltar la espada. Siempre me ha llamado la atención esta expresión. Se le quedó la espada pegada a la mano. Ay, hermano, decía don Francisco La Cueva, dar la vida en un gesto es una heroicidad. Un héroe es capaz de, en un momento dado, por una reacción, por un instinto, por lo que sea, es capaz de poner su vida en peligro, exponerse a una situación de máximo riesgo por ayudar a otro. Pero la Iglesia no necesita héroes. Necesita hombres y mujeres esforzados. Y decía don Francisco La Cueva, eso de dar la vida así de una manera extraordinaria, en un gesto heroico, pues está bien, pero no tiene mucho valor. Lo que tiene valor es dar la vida poco a poco, gota a gota, día a día, semana a semana, mes a mes, año en año. Es decir, de una manera perseverante, continuada, sin decaer. Y me llama la atención precisamente este hombre Eleazar, hijo de Dodo. Primer libro de Crónicas, capítulo 12.
Y tengo que acelerar porque después al final nos coge siempre el toro del tiempo. Algunos de los hijos de, versículo 16, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Qué actitud, ¿eh? Si habéis venido a mí para paz, mi corazón está abierto. Pero si es lo contrario, que sea Dios el que juzgue. No prejuzguemos. Seamos sabios, prudentes. Pero cuidado que si desechamos a alguien, podemos cometer un error gravísimo porque podría haber sido un gran amigo, una gran amiga, una bendición, que algunas veces por nuestros prejuicios podemos estropear. De manera que era un hombre de trabajar en equipo, de estar con otros, de colaborar. No era, repito, un llanero solitario. Necesitamos imbuirnos de este mismo pensamiento. Hermano, somos miembros los unos de los otros. Y si un miembro se duele, todos debemos dolerlo. Y si un miembro se alegra, todos con él debemos alegrarlo. Pero en los minutos pocos que nos quedan, no idealicemos demasiado a David. Solamente ha habido uno sin pecado, el Señor Jesucristo. Y David cometió pecados. No digamos como algunas veces usando eufemismo, decimos, cometió sus errores, tuvo sus fallos. No, llamemos a las cosas por su nombre. Al pecado, pecado. Y David pecó. ¿Os acordáis en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, el caso de Betsabé? Lo hemos comentado ya en el estudio anterior. Y para tapar un pecado comete otro quizás peor. No solamente se acuesta con la mujer de Urías y la toma, sino que para cubrir su maldad, su pecado, expone a Urías a la muerte y lo manda a matar. Y Joab le hace caso al rey. Y esto tiene sus consecuencias. Todo pecado tiene su consecuencia. No solamente lo que vimos de Aitofel, el abuelo de Urías, sino la muerte del niño que estaba en el vientre de Betsabé. Cuando nació, Dios le dijo: ese niño no vivirá. Porque las consecuencias del pecado pueden afectar también a otros. Lo que tú has hecho, le dijo Natán de parte de Dios a David, lo que tú has hecho escondido, después te lo harán en público. Y Absalón se acostó con las mujeres de David delante de todo el pueblo. Y le dijo Natán a David: y la espada no se apartará de tu casa. Y así pasó. ¿Os acordáis el caso de Amón y Tamar? Y cómo Absalón mató a Amón
y cómo todo aquello rompió el corazón de David. Hermano, el pecado no es para jugar, ¿eh? Hermana, con el pecado tenemos que tener mucha seriedad. Una vez escuché que una madre le decía a su hijo, mira, cada vez que hagas algo malo o me desobedezcas, hay una tabla en tu cuarto. Pues vamos a clavar allí un clavo para que te quede constancia, para que te quede memoria de haber hecho mal, de haber desobedecido, de haber cometido un pecado. Y clavaron bastantes puntas allí. Después el joven se convirtió, aquel niño ya joven se convirtió, pidió perdón a Dios, pidió perdón a su madre, a su padre, y dijeron, pues vamos a quitar los clavos de la madera. Porque si Dios te perdona, vamos a arrancar todos los clavos de ahí para hacer cuenta nueva. Quitaron los clavos. Pero el niño, el joven, ya le dijo a la madre, sí, hemos quitado los clavos, pero mira, los agujeros ahí están. Las consecuencias, las marcas, quedan. También cometió David otro tipo de pecado. El pecado de orgullo, vanagloria o hasta yo diría de independencia. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. En el capítulo 24 del segundo libro de Samuel dice que Dios lo hizo a David. Bueno, Dios lo permitió. Pero quien estaba detrás de esta incitación era Satanás. Y David dijo a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Esto sin contar a los levitas y a los de Benjamín. David, después de tantas batallas, tantas victorias, tantas conquistas, cae en ese error de voy a ver cuáles son mis fuerzas. Voy a ver cuán grande es mi ejército. ¿Con qué fortaleza cuento yo? Olvidando que la batalla no se gana por la multitud del ejército, ni por los caballos, sino que es Dios el que da la victoria. Y David aquí no confía tanto en Dios, sino que quiere hacer balance, quiere hacer cuenta de qué es lo que tiene, con qué cuenta, con qué bagaje tiene él. Hermano, nuestros recursos, aunque fuesen muchos, siempre son limitados. Pero en el Señor tenemos todo lo que necesitamos.
Y David cometió este pecado. Y cometió el pecado aún en contra de lo que Joab le recomendaba. Joab le advirtió, le dijo, ¿por qué haces esto? Esto va a ser por el pecado para Israel. Cuidado, hermanos, hermanas. A veces podemos cometer el error desde lo siguiente. Yo esto no lo puedo hacer porque yo no valgo. O yo esto no lo puedo comprometer porque no tengo. Mira, si es la voluntad de Dios, las fuerzas no faltarán, ni los recursos tampoco. ¿Os acordáis de Elías? Los cuervos le llevaron de comer. ¿Os acordáis de Elías? La viuda. Y no faltó ni el aceite ni la harina. Pero no confiemos en nuestras fuerzas. ¿Os acordáis de Jeremías capítulo 9? No se alabe el fuerte en su fortaleza, el rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Gad advierte a David y viene de parte de Dios y le dice a David, a ver, Dios dice que 3 cosas te propone. Escoge, porque David ha reconocido que hizo mal. 3 años de hambre, 3 meses siendo derrotado por sus enemigos, o 3 días por la espada de Jehová. Y dice por la peste. Y David dice, me acojo a la misericordia de Dios. Ni 3 años de hambre, ni 3 meses de derrota de los enemigos. Me acojo a la misericordia de Dios. Pero hermanos, hermanas, murieron 70.000. Por el engreimiento de David. Murieron 70.000. Aunque Dios en un momento dijo que no caigan más. Ni el 5% del ejército, ¿eh? Pero 70.000 son muchos. Ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Más le vale que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire. David cometió pecado. David se equivocó como todos nosotros nos podemos equivocar. Pero vemos en David que la solución es el arrepentimiento. Vino Natán cuando el caso de Betsabé, ¿os acordáis qué bonita aquella parábola, eh? Con qué ternura, con qué sabiduría, con qué tacto Natán reprende a David. Un hombre rico que tenía mucho ganado recibe una visita y había allí un hombre pobre que solamente tenía una corderita a la que había criado desde chica. Y el rico, cuando reciba la visita, no toma de su ganado, sino cógela y le dice, ese hombre eres tú. Y David lo reconoce. Hermano, nos equivocamos, pecamos. Pero la salida es el arrepentimiento. El Salmo 51.
extraordinario testimonio de David sobre su arrepentimiento y la confesión de su pecado. Vamos a terminar con una brevísima consideración de este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Notad que aquí David apela a la misericordia de Dios, a las piedades de Dios. No presenta ningún argumento a favor suyo, ninguna excusa, no comercializa con Dios presentándole su servicio, su trabajo, no. Apela y se acoge a la misericordia de Dios, a la piedad de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dios nos perdona el mal que hacemos, no por el bien que hayamos podido hacer o por las promesas que podamos decir. Dios nos perdona porque es grande y misericordioso y amplio en perdonar. Y nos perdona porque por la obra de Cristo Jesús, Él borra, como dice el versículo 1, borra mis rebeliones. Borra quiere decir echa fuera, quita. No solo que lo cubre, es que lo quita. Ahora, notad los términos que usa David. Versículo 2. Lávame, límpiame, purifícame. Vuelve a decir, lávame, hazme oír, borra todas mis maldades. Lávame, límpiame, purifícame. Tomemos conciencia también de esta enseñanza bíblica, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La forma correcta de pedir perdón a Dios es confesar nuestro pecado y clamar por su misericordia que nos limpie. Cuando el pecado es perdonado, es borrado, es enterrado, es hundido, escondido en lo profundo del mar, y dice, y no me acordaré más de ello. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Si el pecado trae abatimiento, tristeza, dolor, cuando confesamos nuestro pecado y sentimos el perdón de Dios, Dios nos hace oír gozo y alegría. Y entonces dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Se recrearán quiere decir que el pecado es como si rompiese el hueso y cuando confesamos nuestros pecados Dios nos lo perdona y vuelve a soldar el hueso. Y un hueso que ha soldado
por la soldadura es la parte más fuerte. Porque ahí el calcio lo ha fortalecido. Dios restaura el corazón roto, limpia la mente. Y David lo experimenta. Y tenemos que aprender de él. Crea en mí, versículo 10, oh Dios, un corazón limpio. Ha aprendido la lección. Y le dice, Señor, como yo dependa de mi corazón, mal. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solamente Dios puede hacer eso. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto quiere decir, el término en el original es también un espíritu firme, fuerte. Está diciendo, Señor, he pecado, me he dado cuenta y he sufrido las consecuencias, pero clamo a tu misericordia, a tu bondad, confieso mi pecado y tú lo borras. Y he sacado, he aprendido y salgo fortalecido. Versículo 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que quizás aquí David estaba algo así como diciendo, Señor, que no me pase a mí lo de Saúl. ¿Os acordáis que le pasó a Saúl? Que el Espíritu de Dios lo dejó y un espíritu maligno vino y lo hizo mucho peor. Y David quizás está diciendo, Señor, que no me pase a mí esto. Claro, ahora en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente de manera permanente, para siempre. Pero podríamos decir, como Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. No apaguéis el Espíritu. Es decir, no es que no se vaya, pero si contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está como, como un huésped, cuando debe estar como el Señor de nuestra vida, de nuestro corazón. Y sigue diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Sí, Señor, porque el pecado quita el gozo. El pecado apaga el gozo. Y tienes que pedirle a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble, firme otra vez, me sustente. Hazme fuerte. Dame fortaleza. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Entonces, y solo entonces. Dios usa, Dios usa instrumentos limpios. Y por medio del arrepentimiento y la confesión de pecado, pidiéndole a Dios perdón, acogiéndonos a su misericordia en la obra de la persona, en la persona y en la obra de Cristo, somos instrumentos limpios en sus manos. El que confiesa su pecado y se aparta, prosperará. El que lo esconde, no prosperará. Señor, versículo 15, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hay que ver, cómo ha ido cambiando la situación y la actitud
o mejor la disposición o la realidad de David. Ha llegado a Dios quebrantado, roto, ha confesado su pecado y Dios ha hecho la magnífica obra de la restauración. Porque no son los sacrificios, dice David, que yo lo haría. No, no, es el Espíritu quebrantado. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que ha sido sacrificado una vez y para siempre. Con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Ya no hacen falta sacrificios, sino humillarnos delante de nuestro Dios. De David podemos aprender tantas y tantas cosas, pero en estos dos estudios hemos hecho un pequeño resumen. Y gloria a Dios porque hombres y mujeres como David, dispuestos de corazón a agradar a Dios, los ha habido, los hay y los habrá hasta que el Señor venga. Nos despedimos con una oración. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Dios de David. Tú eres el Señor y David tu siervo. Y queremos, Señor, decirte que para nosotros tú eres Dios, Señor, soberano, Padre, Señor, lo eres todo. Y queremos ser tu siervo. Gracias porque en ti hay misericordia. Gracias porque en ti hay bondad. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a avanzar en la carrera para la meta a la que hemos sido llamados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.